Bienvenidos sean todos a nuestro podcast educativo. Hoy nos visitan dos invitados especiales. Hoy nos encontramos con nuestro compañero Isaac Ramírez, que la verdad es un honor que esté aquí con nosotros hoy. Bueno, primeramente, buenos días. Quiero enviarle un saludo a las personas que, bueno, ven el video, ven el podcast. De verdad, totalmente agradecido. Un honor poder estar aquí. De verdad, muchísimas gracias por la invitación para poder estar el día de hoy en este espacio. Isaac, hoy vamos a hablar sobre el modelo pedagógico, ya que es un tema fundamental para la educación hoy en día. ¿Qué es el modelo pedagógico? Ok, bueno, mira, es una pregunta bastante amplia la respuesta. Para ser más concreto y ser directo, bueno, principalmente sí, es la base total de la educación, del sistema educativo, es la base. El modelo pedagógico dice mucho de la visión de a dónde se quiere llegar con, por supuesto, la educación, que es lo que se imparte y cómo se imparte. Para ser poco más explicativo y que ser directo y que las personas puedan entenderlo, el modelo pedagógico es como una receta, es como una especie de receta, una estructura que es lo que te dice cómo vas a realizarlo. No es lo que realizas, sino cómo vas a realizarlo, cómo planteas los objetivos y cómo alcanzas esos objetivos. Eso es un modelo pedagógico. Una definición y cómo se estructura hoy en día. Bueno, mira, el modelo pedagógico a lo largo de los años ha tenido una estructura. La base total de todo es primeramente a quién se enseña, el contexto, la población, a quién se le imparte ese conocimiento. Esa es la primera. La otra que tenemos es para qué se enseña. Y creo que esto es algo más de vocación, en especial en todo tipo de docentes, no necesariamente los profesores graduados, porque cuando impartimos conocimiento lo hacemos desde lo que nace de nosotros. Entonces eso es lo que nos motiva de para qué enseñamos. ¿Qué es lo que se enseña? Es lo más importante. Esto lo dice mucho el currículo, ¿qué es lo que se enseña? Porque primero, antes de impartir un conocimiento, tienes que tener, por supuesto, un estudio de qué es lo que quieres impartir y cómo logras, por supuesto, esa enseñanza. Entonces, de ahí es donde vamos directamente al modelo pedagógico, que es cómo se enseña. Ya plantear los objetivos, ahora tenemos que tener en cuenta cómo vamos a enseñar para poder lograr esos objetivos que ya planteamos. Entonces, y lo más importante, y esto hay pensamientos muy individuales en el último punto, es cómo se evalúa. Por supuesto, al haber un proceso de aprendizaje continuo, de enseñanza-aprendizaje, de docente a estudiante, cómo se evalúa es lo más importante porque cada docente tiene un pensamiento individual, cada docente tiene su forma, cada docente tiene su punto de vista y de cómo alcanzarlo. Entonces es un pensamiento muy individual de cómo se logran esos objetivos y depende mucho de la estrategia también que se le aplique directamente. O sea, ¿cómo actualmente, cómo afecta? Bueno, mira, lo que afecta es totalmente directo, ¿no? Porque el sistema educativo primero es la base de la sociedad. La educación es la base de la sociedad. El modelo pedagógico se clasifica y esto es lo que en realidad nos da la respuesta a esto que me preguntas de cómo afecta. Se clasifica de muchas formas, pero voy a mencionar los 5 pilares que diría yo que son los principales, porque primero son los que más argumento tienen, son los que más personas se han dedicado a escribir sobre ellos libros y son los que siempre van a aparecer principalmente. Tenemos el muy conocido conductivista, tenemos el cognitivista, el constructivista, el humanista y el conectivista. Voy a explicar dos que son, yo diría, la base, el conductista y el cognitivista. El conductista es muy conocido porque primero es el más antiguo, es el modelo base de todo. Muchos difieren de este modelo, aunque todavía se sigue aplicando, y es porque anteriormente se tomaba en cuenta que el docente era el único que tenía el conocimiento. Entonces el estudiante solamente se sentaba y recibía conocimiento, entonces no se tomaba en cuenta que ese estudiante también era un ser pensante, un ser que razonaba, un ser que sentía, que podía tener una hermenéutica diferente, un ser que podía interpretar lo que se daba. Anteriormente no funcionaba así, anteriormente solamente el docente o el responsable de esa enseñanza explicaba, tú recibías y listo. ¿Y qué causaba eso como consecuencia? Que existiera un sistema repetitivo. ¿Por qué? Porque nunca había un cambio. Simplemente yo te enseñaba que era 1 más 1 es 2, es 2, es 2, y así se iba transmitiendo generación bajo generación, pero no daba esa apertura a que el estudiante pensara, oye, hay una posibilidad de que de pronto el uno, si lo cambio para acá, puede tener otro resultado. Eso no existía. Entonces, eso es lo que es el conductivismo.
lo cual muchos docentes no están de acuerdo y personalmente tampoco porque considero que los estudiantes son seres también que hay que tomar en cuenta su punto de vista y su opinión referente. El cognitivismo, el cual aparece en los años 50 y 60, es lo que da el pie a lo que viene luego, el principio de la historia, donde se toma al estudiante como un ser pensante. ¿Por qué? Porque los psicólogos ya en estos años empiezan a interpretar que, oye, hay un proceso que se da para que la educación y esa recepción del conocimiento pueda ser transmitida. Entonces ya es cuando empiezan los estudios de los procesos, o los que más conocemos como son los procesos cognitivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Bueno, no es más que el funcionamiento neurológico para poder pensar y recibir esa información y cómo el cerebro la almacena y cómo funciona para poder tener un aprendizaje significativo. Ok, ya que todo quedó claro con la entrevista de mi compañero Isaac, que hablamos sobre el modelo pedagógico, hoy nuestro compañero Félix Marchena, nuestro segundo invitado, nos va a hablar sobre la continuación del tema. Bueno, primero que nada, muy buenos días a nuestros oyentes y a ti. Muchas gracias por invitarme, la verdad, estoy sumamente agradecido. Y bueno, para continuar con el tema que nuestro compañero Isaac nos estaba hablando sobre los modelos pedagógicos y nos explicó las estructuras de y sus corrientes, pues. Como él bien explicó, tanto el conductista y el cognitivista, voy a explicar las otras dos vertientes que dejó al aire, como son el constructivista y el conectivista. Primero que nada, el constructivista, si lo comparamos con el conductista, es totalmente distinto, tanto el rol del docente y el rol del estudiante, ya que el rol del docente, en vez de ser el mediador o el dueño del conocimiento, el docente empieza a ser un facilitador del mismo, un guía. Y el estudiante deja de ser un estudiante pasivo, sino activo que empieza a construir su propio conocimiento. Como bien sabes, nuestra área es la educación física y para que tanto nuestro oyente y tú me puedas entender cómo este modelo constructivista se aplica en el día a día, les puedo decir que es muy fácil porque si lo llevamos al ámbito deportivo, es cuando nuestros niños, nuestros estudiantes van a ingresar a un deporte. ¿Qué hacen los entrenadores, los encargados, los profesores? ¿Qué suelen hacer? Ellos ya tienen un conocimiento sobre cómo se debe practicar el deporte. ¿Qué le dan a nuestros niños? Le dan el balón para que ellos empiecen a hacer distintas actividades, crean distintos problemas para que ellos, a la hora de realizar esta actividad, puedan realizar estos ejercicios y resolver los problemas y aprender a base de esto y puedan construir ese conocimiento. Y para también seguir hablando sobre el conectivista, que es un modelo pedagógico que es muy actualizado, muy en la era digital. ¿Por qué? Porque es una forma de aprender muy de nuestro siglo, del siglo XXI. Porque gracias a las TICs nosotros podemos aprender de distintas maneras. Nos dan diferentes herramientas. Porque gracias a ellas nosotros podemos tener y extraer distintos aprendizajes mediante las plataformas digitales o las redes sociales como pueden ser Instagram, YouTube, TikTok y todas esas cosas. Félix, ¿qué son las TIC? ¿Cómo se aplican en Venezuela? Ok, las TIC son, la abreviatura son las tecnologías, comunicaciones e informática. Es decir, son todas estas plataformas digitales, como te mencioné anteriormente, y las redes sociales. Es decir, YouTube, TikTok, Google y toda esta tecnología que se aloja en la red digital. Entonces, mediante estas aplicaciones nosotros podemos aprender, tener estos conocimientos desde distintas partes del mundo y podemos aprender de una mejor manera. ¿Y cómo se aplica actualmente en nuestro país? Bueno, es muy complejo, la verdad, porque aunque para la aplicación de estas TIC se necesitan servicios básicos como puede ser la electricidad y el Wi-Fi,
sabemos que en la actualidad en Venezuela sufrimos mucho tanto de apagones de luz, de falta de conectividad de Wi-Fi, muchas fallas en el entorno básico. Sí, Entonces, esto suele limitar en la aplicación de estas TICs en nuestro ámbito educativo, si hablamos de manera de las instituciones públicas. Porque como bien sabemos, las instituciones privadas sí pueden contar con estos servicios básicos para que luego puedan ser aplicadas. ok. Ya que se definieron el modelo pedagógico, muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.